Hola inmortales, el día de hoy traigo para ustedes el relato El visitante del cementerio de J. Vernon Shee. Los que iban a visitarle por primera vez siempre tenían dificultad en localizar las señas de el Elmer Harrow, pues aunque su calle estaba a escasa distancia de una de las grandes arterias de la ciudad, un grupo de abetos obstruía parcialmente la entrada. Un gran cartel, calle sin salida, desalentaba además a entrar aparente contrarrestado por una pequeña flecha que temblaba al viento con esta leyenda: Cementerio Viejo de Denchild. A pesar de la señal indicadora, no había acceso para coches ni peatones, ni tampoco casa para un vigilante. Uno tenía que saltar por encima de una pequeña cerca de piedra, ya que esta era la parte posterior del cementerio. El cementerio, propiamente dicho, hacía tiempo que no se utilizaba por estar ocupado todo el terreno. El último entierro había tenido lugar hacía más de 50 años. Las autoridades de la ciudad se ocupaban poco de la conservación de este cementerio. Hacía 12 años habían tratado de abrir una calle por allí, pero el proyecto levantó tal clamor, dado que suponía la profanación de una tierra sagrada, que tuvieron que abandonarlo. Después de ganar el pleito, los defensores del histórico cementerio olvidaron pronto el asunto. Ahora, sus calles interiores se hallaban en tal estado de abandono, con la maleza susurrando triunfante por encima del hormigón agrietado, que habría sido imposible transitarlas en coche. Incluso el camino de tierra que circulaba el cementerio por el exterior y cruzaba sus calles en diversos puntos estaba abandonado, pues los caballos se comportaban de un modo extraño al pasar por él, dando saltos y sorteando obstáculos invisibles. La calle de Harrow desembocaba al pie de la cuesta. Harrow tenía pocos vecinos, aunque un cierto número de casas de su alrededor, ruinosas, desmoronadas y abandonadas hacía mucho tiempo, ofrecían su precaria protección a los vagabundos. La casa de Harrow estaba al final de la calle, pegada a la cerca del cementerio. Era un edificio declaradamente de época victoriana, con cúpula, azotea, gabletes y además aditamentos. Su ampulosidad encantaba a la acusada vena histórica de Harrow, y era la única razón de que la comprara. De no haber estado dotada de tales detalles góticos, Harrow habría sido considerado necesario añadírselos. Harrow se jactaba incluso de que la casa contenía un pasadizo secreto, aunque nunca lo enseñó a sus invitados. De otro modo, ya no estaría secreto. Sus invitados sospechaban que eran fantaseos propios de él. Harrow lo exageraba siempre todo, pero era completamente cierto. Harrow tenía descubierto el pasadizo de la manera más extraña. Poco después de instalarse en la casa había tenido un sueño turbador en el que le habían llamado de noche para asistir a un singular ritual. Había bajado al sótano y, como si estuviese muy familiarizado, había presionado en cierto lugar de la pared y luego se había introducido por un pasadizo que se había abierto repentinamente. El sueño terminaba aquí. Antes de averiguar a dónde conducía el pasadizo ni por qué había sido llamado, por la mañana volvió a la pared del sótano. Juzgando que hacía una tontería, buscó un resorte oculto y lo encontró. El pasadizo había descubierto consistía en un túnel excavado en la tierra. Parecía adentrarse kilómetros y kilómetros, húmedo y cubierto de telarañas, sin que pareciese tener fin, con invisibles respiraderos que permitían que circulase un poco de aire. A lo largo del recorrido había anillas fijas en las paredes para sostener antorchas, y a juzgar por el suelo, que no era exactamente de tierra apisonada, sino de algún material desgastado, se notaba que habían pasado muchos pies por este camino. Ni aun el haz de luz era capaz de penetrar todas las cavidades que desembocaban en el pasadizo, pero al parecer no contenía nada de interés, ni siquiera huesos y cráneos, que eran lo que casi había esperado encontrar.
El túnel era lo bastante ancho y alto como para que pudiesen apresurarse a acudir varias personas. Apresurarse, pues notaba una sensación de urgencia en el túnel. La gente que había pasado por aquí no había caminado morosamente. Incluso Harrow sentía premura por llegar al final, pero acababa inesperadamente en una pared lisa. No torcía a ningún lado ni a otro, y aunque recorrió repetidamente con el haz de luz toda la superficie, no pudo descubrir señal alguna de interruptor ni botón. Al pegar el oído a la pared, le pareció oír al otro lado un rugido distante, como de oleaje, pero él sabía muy bien que eso no podía ser, pues la casa estaba a kilómetros de distancia del mar. En los días siguientes, Harrow hizo muchas excursiones al túnel, pero no consiguió pasar del muro. Sin embargo, tras una nueva exploración, descubrió que uno de los nichos tenía una salida que no había advertido, una prolongación del túnel que conducía hacia arriba, y siguiendo por ella, llegó a un rincón apartado, detrás de un mausoleo del viejo cementerio de Dead Child. Tal vez fue este descubrimiento lo que hizo que aumentase su interés por el cementerio viejo de Dead Child. Tenía muy pocos visitantes. A veces Harrow veía desde el mirador de su casa a algún anciano buscando trabajosamente la tumba de algún antepasado, o algún anticuario con su cámara fotográfica andando de aquí para allá en busca de alguna lápida especialmente vieja, o algún joven estudiante de arte con idea de sacar copia de alguna curiosa inscripción. De vez en cuando una pareja de enamorados concertaba allí su cita. Los vagabundos guisaban sus breves comidas en pequeñas fogatas, y los niños nuevos de la vecindad trepaban encantados sobre su cerca, asombrados ante tantos acres de terreno donde jugar. Pero ni siquiera durante el día se demoraban demasiado, pronto se retiraban ligeramente asustados. El cementerio había tenido en la ciudad larga fama de lugar poco agradable, y su reputación no mejoró precisamente cuando Harrow descubrió, al año de estar viviendo en la casa, junto a una de sus calles, el cadáver de un vagabundo. Le habían degollado hacía poco con algo muy afilado. Posiblemente el crimen había sido cometido por otro vagabundo, por venganza, o tal vez era obra de algún animal de gran tamaño. Comunicó su descubrimiento a las autoridades. Vino la policía, realizó una rápida inspección y se llevaron el cadáver rápidamente. En el cementerio proliferaban los árboles, descendían hasta el valle para beber del serpenteante riachuelo y subían decididamente laderas arriba. Crecían en el espesor, empujándose con las ramas unos a otros en su lucha por el espacio vital, tan juntos que ni aun a mediodía lograba el sol penetrar completamente entre sus copas. De modo que cuando Harrow se tendía bajo uno de ellos, el sol no era más que un temblor en el cielo. Podría pensarse que con tal abundancia de árboles el cementerio bulliría con los cantos de los pájaros, pero Harrow no había oído ni visto jamás un solo pájaro allí. Sin embargo, el cementerio no estaba nunca tranquilo. Había un constante rumor de crujidos o ruidos furtivos, aunque Harrow no había sorprendido aún a ninguna bestezuela, ni siquiera a una rata almizclera en el riachuelo, o a un nervioso ratón de campo. Tal vez no era el buen observador, tal vez él no era el buen observador, aunque cuando se detenía a mirar una inscripción y oía un chasquido de ramas tras él, por muy rápido que se volviese, nunca descubría nada. Hay algo misterioso en las espesuras que no dejan filtrar el sol, en las que reina una sensación de crepúsculo, aún en pleno mediodía, y Harrow, atraído, volvía una y otra vez al lugar, solo con idea de sorprender a lo que fuera que acechase entre los árboles, pero por mucho que esforzaba sus ojos y volvía la cabeza inesperadamente, o mantenía la mirada fija en el suelo para levantarla de pronto, no lograba descubrir ni una sola vez a ningún ser vigilándole, ni siquiera un ciervo asomado
ni siquiera un ciervo asomando su hocico inquisitivo. No había nada más que árboles y espacios entre ellos y las hojas agitadas por el viento. Los árboles tenían aspecto de bosque primitivo, como quizá lo tuviera esta región antes de aparecer el hombre. Estos bosques que no querían visitantes, y Harrod quería que era un intruso. Pero él tenía que entrometerse, pues lo llevaba en su sangre. Como el actor que se siente impulsado a actuar en el escenario a oscuras de un teatro vacío, experimentaba, debido a la proximidad de su casa, un sentimiento de propiedad sobre el cementerio y se sentía vivamente contrariado los raros días en que alguien entraba a pasear por allí. La casa de Harrod resultaba familiar a miles de telespectadores, ya que en su programa Harrod aparecía frecuentemente delante de ella con alguna de sus horrendas caracterizaciones. Otras veces la cámara se detenía morosamente en alguna de sus singularidades arquitectónicas. La gárgola del tejado era el motivo favorito. Y finalmente descubría a Harrod en su biblioteca, en medio de su impresionante colección de libros fantásticos. Harrod sonreía al espectador, quizá acariciaba su falsa barba y señalaba con el dedo algún libro que podía tener alguna relación con la película que iban a pasar. Con su voz ampulosa, aflautada, contaba la historia del vampiro u hombre lobo o ghoul mientras se iniciaba el filme, porque la especialidad de Harrod y su medio de vida era presentar películas de miedo, cuanto más viejas y gastadas mejor. Para una audiencia de televisión predominantemente juvenil, sabía que los jóvenes seguían su programa, eso decía él al menos, no por fingidos escalofríos, sino por los sardónicos comentarios con que empedraba él la acción de la película. Comentaba destructivamente la actuación, la calidad del guión y las evidentes falsedades de los decorados, y animaba a los actores. Adelante, Vela, enseña ahora tus colmillos. Será mejor que no entre ahí, señora. ¿Lo malo tú también? Harrod se mostraba sordo para los entusiastas de las películas de horror que le llamaban por teléfono para sugerirle que dejase las películas en paz. Una vez que se hartaron, cualquier filme fue bueno para sus dardos. Con el paso de los años, el cementerio fue ejerciendo progresivamente una suerte de fascinación sobre Harrod. Escondía un misterio que él estaba decidido a penetrar. Durante un tiempo abrigó la sospecha de que alguien, uno de sus vecinos quizá, o de sus telespectadores, había tomado la costumbre de gastarle bromas. Algunas veces durante una misma noche podía ver parpadear luces en el interior del cementerio, pero cuando iba a investigar no encontraba prueba alguna de la presencia de nadie. A veces se oían leves rumores de viento, como sonidos susurrantes o agudos, que resultaban horribles e infinitamente estremecedores, y cuando los oía sentía que su corazón dejaba de latir, y en ese momento nada habría sido capaz de hacerle entrar en el cementerio. Harrod dijo a sus amistades que el cementerio le recordaba el decorado de una película. Cuando la niebla se remansaba en el valle y las lápidas asomaban tétricamente al sesgo, uno medio esperaba ver salir al conde Drácula a cumplir una misión nocturna. Ciertas zonas del cementerio podían pasar aceptablemente por páramos Bronte. Al principio, Harrod había disfrutado dejándose fotografiar delante de tales fondos. Su álbum de recorte estaba repleto de instantáneas suyas con disfraces horripilantes, pero al cabo de cierto tiempo empezó a comprender que todo estaba muy bien para divertirse en el cementerio, pero que había estado desestimando unas posibilidades verdaderamente explotables. Confeccionó pequeños guiones para películas de televisión y reclutó la ayuda de algunos estudiantes de la Miskatonic University para que desempeñasen los papeles, y comenzó a oírse en el cementerio el desusado bullicio de los equipos de la cámara en acción. Los actores se metían en ambiente con facilidad. No era difícil expresar asombro y horror en este ambiente macabro, sobre todo cuando parecía que el cementerio mismo deseaba cooperar. Cuando pasaban las tomas del día, a todos les daba la sensación de que parecían
de que aparecían cosas que ellos no recordaban haber filmado, densas obras amenazadoras que parecían alargarse para atrapar a los actores, una especie de vaga impresión de cosas incomprensibles al margen de la acción, bancos de bruma que oscurecían la pantalla momentáneamente, cielos muchísimo más sombríos de lo que la imaginación sería capaz de representar. Y la banda sonora tenía grabadas muchísimas más cosas de lo que los técnicos de sonido habían contado. No era la clase de cosas que molestan a los equipos de Hollywood, como el zumbido de los insectos o el ruido de los aviones, sino ruidos completamente acordes con el talante del filme. Era una serie realmente inspirada de susurros y crujidos furtivos. La banda sonora, de hecho, estaba tan repleta que Harrow decidió prescindir del usual y costoso fondo de música electrónica. Incluir la música sería recargar la cinta demasiado. Al pasarlas en los estudios de televisión, estas cintas impresionaron considerablemente a las agencias publicitarias y los filmes constituyeron la base para el spot que ofrecieron a Harrow tras una secuencia introductoria en la que Harrow emprendía el camino hacia la ladera salpicada de lápidas, mientras los árboles se inclinaban bajo el viento y parecían estirarse para agarrarle. La película de horror que seguía parecía doblemente coherente y las bromas de Harrow más divertidas. Él sospechaba, aunque no quería reconocerlos, que algunas de estas escenas pretendidamente genuinas habían sido trucadas por los estudiantes de la Miskatonic cuando él volvía la espalda, pues pensar de otro modo, que estas tomas no ensayadas y estos sonidos fuesen completamente auténticos, era una posibilidad demasiado escalofriante para soportarla demasiado tiempo. Así pues, su memoria no le permitía descansar. Recordaba que una vez al marcharse el personal de las cámaras bajó él a dar su acostumbrado paseo por el cementerio y experimentó casi inmediatamente un cambio en el ambiente. Se sintió vigilado de una manera claramente hostil. Era como si hubiera traicionado una confianza, y cuando reparó en las inmundicias dejadas por la compañía, colillas aplastadas en el suelo, vasos de papel con un poco de café aún, bombillas de flash gastadas, hierba pisoteada, rayaduras en las lápidas, huellas dejadas por el equipo de cámaras, comprendió que el ambiente era tan activamente hostil. Había una quietud en el aire como expectante. Al pasar bajo un árbol, una rama se estiró como a punto de agarrarle del cuello. El cementerio viejo de Dead Child no tenía guardián, y se sintió un poco estúpido cuando se puso a reparar el daño lo mejor que podía, recogiendo la basura en un montón y yendo a su casa por cajas de cartón para retirarla, pero tenía la concreta sensación de que su presencia no sería bien acogida hasta tanto no hiciese al menos un esfuerzo en favor del cementerio. Es cierto que el cementerio no adoptaba siempre un aire tan antipático, de otro modo no se habría sentido inclinado a visitarlo tan frecuentemente. Había días espléndidos, días de primavera y verano, en el que el cementerio parecía de humor apacible, como un tigre lavándose al sol. Jamás había flores en las tumbas, naturalmente, pero durante los meses cálidos la misma naturaleza aportaba sus ramilletes de flores silvestres, incluso una ladera amarilla con dientes de león. Al sol es una alegría para la vista, y la luz suave que a veces se filtraba entre los árboles y salpicaba el suelo del cementerio parecía casi benigna. Y bajo el riachuelo, el agua que gorgoteaba entre las rocas fingía formar rápidos. A veces un enorme gato de piel moteada caminaba a cierta distancia por encima de la cerca de piedra y parecía a punto de aventurarse a entrar, pero en el último momento se lo pensaba mejor y saltaba al exterior apresuradamente. En aquellos días Harrow pensó por primera vez en llevarse algo para leer al cementerio, y a partir de entonces le acompañaba siempre un libro o una revista. Tenía que elegir su lectura cuidadosamente, pues había encontrado que sus escritores favoritos como Jane Austen y Peacock, por ejemplo, desentonaban inmediatamente con su entorno.
Después descubrió que, en cambio, cuando se tendía sobre una lápida a leer, incluso la historia más artificiosa de revista barata parecía ganar validez. Se dio cuenta de que tal comportamiento era pura baladronada por parte suya, pero le producía un delicioso cosquilleo. Una vez un niño se extravió por el cementerio y se lo encontró envuelto en una capa, parte de su disfraz de Drácula, y adormilado sobre una lápida. La criatura sobresaltada salió gritando y gritando, y sus gritos hacían reír a Harrod en complacido recuerdo. Pero leer en el cementerio viejo de Death Child por la noche, con una potente luz enfocada sobre las páginas de Blackwood o de Machen, era lo más emocionante de todo. Normalmente elegía los mejores cuentos de horror para estas excursiones nocturnas, a veces casi temeroso de volver la página porque la frase que acababa de leer había sido puntuada por un río completamente indefinible. Había hecho calor durante el día, pero ahora la crudeza del aire de la noche presagiaba la proximidad del invierno. Harrod se levantó el cuello del gabán alrededor de la cara. El cementerio estaba singularmente tranquilo. Lo único que se oía eran los crujidos de las hojas secas bajo sus pisadas. Con tantas hojas caídas, las ramas destacaban de manera exagerada y cada silueta retorcida sorprendía como acababa de pintar. Los árboles parecían agrupados con menos intimidad, permitiendo con su desnudez que la luna penetrase hasta el suelo del cementerio. Pero la luz de la luna no daba calor, se oscureció con el paso repentino de una nube, cosa que hizo que Harrod levantara la vista. La escena era tan evocadora de un centenar de películas de horror que Harrod rió entre dientes involuntariamente y alzó la cabeza burlonamente y aulló en hábil imitación al hombre lobo. La burla estaba fuera de lugar, pensó súbitamente Harrod. Sintió un picor en la piel. El cementerio era sensiblemente consciente de su presencia. Tenía la inquietante sensación de ser vigilado. Medio esperaba que saliese tanteando de entre los arbustos el tentáculo de algún monstruo extraterrestre. La hierba del sendero no había sido segada desde tiempo inmemorial y le llegaba más arriba de las rodillas, y las hojas parecían cortarle con sus dientes cerrados. El viento comenzó a soplar con fuerza y una ráfaga movió las puntas de las hierbas como marcando el paso de algún animal. Tropezó y casi cayó sobre una tumba semioculta por la maleza. Apartó la hierba y enfocó su linterna a la inscripción. Obadiah Carter. Leyó las fechas, estaban casi borradas por el tiempo, pero por lo que pudo descifrar eran 179 y 187. Había cierto número de tumbas con el apellido Carter, parte de una familia de armadores en un tiempo floreciente. ¿No había conocido en su juventud a un tal Randolph Carter, a quien le sucedió un horripilante incidente en un cementerio como este? El cementerio de Death Child conocía indudablemente muchas historias de ese género. Harrod se había preguntado a menudo cómo fueron los rostros de las gentes que ahora moraban aquí, en soledad, rostros duros, puritanos evidentemente, o trastornados, dementes, rostros de pesadilla. La tumba de Obadiah Carter estaba demasiado ahogada por la maleza para su gusto, y siguió andando. Había pasado por aquí docenas de veces, y sin embargo, a la luz de la luna tenía todo un aspecto extrañamente distinto, y las tumbas aparecían ante sus ojos en lugares donde no recordaba que estuvieran. El camino serpenteaba en curvas inesperadas, antes de lo que había calculado. Llegó al lugar que él llamaba la Hoya de las Brujas, su punto de destino. Era un paraje donde los árboles y los arbustos habían sido apartados como por la mano de un gigantesco jardinero, un lugar que tenía tosca forma de círculo, donde la tierra parecía tan negra y desolada como la de un bosque quemado, aunque nadie recordaba que hubiese habido ahí ningún incendio.
Quizá un siglo antes había servido de punto de reunión para un aquelarre donde las brujas quemaran ofrendas sacrificiales a su dios el carbón negro. El lugar estaba bordeado de abetos que se alzaban como centinelas, los árboles más altos del cementerio, y poco más allá se apretujaban los árboles, los sauces y los arces como queriendo asomarse. Las lápidas del círculo interior parecían seguir un orden olvidado ya en el tiempo. Harold sospechaba que si alguien corriese las lápidas de las principales tumbas unos centímetros aquí y allá, podría formarse un pentáculo perfecto, y no hacía falta mucha imaginación para representarse a un grupo de brujas y hechiceros sentados sobre las losas de sus tumbas vigilándole. En efecto, Harold había filmado precisamente esta escena aquí. Él mismo había sido la víctima sacrificial de la película, pues con su cuerpo más bien rollizo y su pinta de atildado sibarita era el más indicado. Consideraba que había realizado una buena actuación, desorbitando los ojos de terror y tartamudeando al hablar. Harold se acomodó lo mejor que pudo en su habitual postura sobre la tumba de Jeremy Kent y abrió el libro enfocando el haz de luz de su poderosa linterna sobre las páginas. Aunque la luna bañaba la escena con tanta claridad que casi podía prescindirse de la luz artificial, el mármol de la lápida estaba completamente frío por el relente de la noche, y al cabo de un rato esta frialdad comenzó a penetrar en sus nalgas, aún a pesar de su gabán. Sus dedos se le quedaban tan tiesos y torpes que apenas podía pasar las páginas. Jeremy Kent era un hombre agradable e inofensivo, pero en la tradición local Jeremy Kent era considerado hechicero o brujo, posiblemente dirigente de un conventículo. La lápida atestiguaba que había muerto a principios de la década de los 30 y había sido un hombre hermoso de ojos azules y fríos. Las leyendas en torno a Kent eran sumamente interesantes y desde hacía mucho Harold tenía proyectado hacer una película de duración normal sobre su vida, en cuanto dispusiera el capital necesario. Pero, ¿cómo podía filmar la escena en que Jeremy Kent arrancaba el corazón palpitante del cuerpo de un niño? Jeremy Kent no había muerto de muerte natural. Las furiosas gentes del pueblo habían tomado el caso en sus manos, pero si Harold se ceñía a una fidelidad histórica en este asunto, la escena sería muy semejante a la de Frankenstein y de una docena de películas de horror. Más posiblemente, pensaba Harold, podía aparecérsele Kent en Venganza Celestial. Se quedó pensando en Kent como si no deseara continuar la lectura del relato de Lovecraft desde el punto en que lo había dejado la noche anterior, pues el solitario de Providence había llegado desagradablemente cerca de la realidad. El cementerio viejo de Daychild era como un plagio de sus páginas, y claro que Harold había bautizado con el nombre de la olla de las brujas, encajado demasiado en una obra lovecraftiana, y Jeremy Kent difería bien poco de los perversos personajes de Lovecraft. Este lugar, y teniendo en cuenta sus dilatados vagabundeos arqueológicos por la región, no era improbable que hubiese efectuado tal visita. Lo más turbador había sido el sueño. Es bien sabido que Howard Phillips Lovecraft había tenido gran cantidad de sueños realmente inquietantes, aterradores dislocaciones del tiempo y el espacio, pesadillas tan complejas y coherentes en sí misma que con frecuencia había podido pasarlas prácticamente sin alteración alguna a las páginas impresas. Sus sueños no tenían esa fortuita falta de lógica que caracteriza el sueño normal, sino que concedió su supuesto fantástico. Eran de un realismo angustiante. La historia que Harold había estado leyendo la noche anterior, sospechaba él, había tenido
asimismo su génesis en uno de los sueños de Lovecraft. Era un relato tan inquietante que Harrow no había parado de pensar en él toda la noche. De modo que no era sorprendente que cuando finalmente se quedó dormido se encontrara reviviendo dicha historia, con una diferencia, que el elemento local del relato había sido reemplazado por la propia casa de Harrow. Él formaba parte de un grupo de figuras encapuchadas con ropas propias de otra época, bajo los capuchones que iban presurosas por el pasadizo secreto que había descubierto. Habían cogido las antorchas que sostenían las anillas de los muros y avanzaban de tres en fondo. Cuando llegaron al muro final no vacilaron. El que abría la marcha insertó los dedos en unas muescas de la base de la pared y tiró hacia arriba, y un instante después la pared se levantó como la puerta de un garaje. Detrás de la pared brotó una súbita bocanada de aire frío y Harrow entró con el grupo en una gruta cuya inmensidad producía vértigo, una caverna mal iluminada de paredes rezumantes de limo. Una luz verdosa revelaba que el agua se hallaba solo a unos centenares de metros de sus pies, agua de caverna, aparentemente con salida al mar. Al otro lado de las rocas que se veían a lo lejos, agua de caverna, aparentemente con salida al mar, al otro lado de las rocas que se veían a lo lejos. Lo curioso era que Harrow sabía al mismo tiempo que era un sueño y pugnaba por despertar. Al llegar aquí debió de haber un lapso en blanco en el desarrollo del sueño, porque lo que venía a continuación era que participaba juntamente con el grupo en una especie de ceremonia en la orilla del lago subterráneo, entonando un conjuro incoherente: Ya, Cthulhu, Tagem, Pungli, Mekl, Naf, Cthulhu, Rilas, Wan, Fafnir. Seguidamente en el sueño hubo una respuesta a esa llamada, pero su memoria se negaba a recordar los detalles de la criatura que surgió entonces a la superficie. Un ser de tamaño descomunal, con unos tentáculos increíblemente grandes. Afortunadamente el sueño había terminado en ese momento. Por la mañana Harrow se había sentido tan alterado que su espíritu se había rebelado ante la idea de bajar al pasadizo para confirmar que la pared se corría hacia arriba como en el sueño. El pensamiento de que podía ver nuevamente la caverna era demasiado para la paz de su espíritu. Por suerte le habían pedido más tarde un trabajo para el estudio y había estado ocupado casi todo el día preparando el guión. Pero ahora, al leer las páginas del relato de Lovecraft, el sueño monstruoso volvía a importunarle. Un súbito golpe de viento alborotó las páginas que leía y casi le arrancó el libro de las manos. Cesó con un gemido. Una quietud sobrevino en el claro. Los abetos del círculo, que habían estado agitándose y temblando como un perro que sacude el agua, se quedaron ahora estatuariamente inmóviles. Reinaba demasiado el silencio. Movido de un impulso repentino cuyo origen no podía adivinar, Harrow volvió al libro de Lovecraft, pasó las hojas hasta que encontró lo que buscaba. Se envolvió con el gran gabán, se puso de pie como en un escenario y con gran afectación histórica declamó lo mejor que pudo. Ya, Cthulhu, Pungli, Mekl, Naf, Cthulhu, Rilat, Quali, Fnak. Palideció la luna, se acumularon las sombras allí donde antes no las había, en una súbita suspensión de luz que emborronó los árboles y las hierbas altas. Las sombras parecieron avanzar. Harrow parpadeó y se frotó los ojos para limpiarlos de asperezas granulares. No era su imaginación, las sombras estaban allí, en cierto modo más sólidas que las que había un momento antes, formando una falange de tinieblas. Un frío de hielo le recorrió la espina dorsal. Las sombras estaban allí cerca, ahora se habían detenido, pero no se habían retirado. Estaban inmóviles y miraban a Harrow y esperaban. La oscuridad desapareció de la faz de la luna y surgió de nuevo la luz en el cielo, y un torrente de claridad cayó sobre el círculo de abetos.
y aparecieron seres en el cielo, allá por encima de los árboles, con rostros de gigantescas dimensiones, remotamente humanoides, y un tumultuoso agitarse de miembros no humanos que sugerían tentáculos. Estaban allí con los ojos rapaces, pero parecía que su atención no se había centrado aún sobre Harrod. Buscaban en el suelo como el pájaro busca insectos. Harrod se dejó escapar un gemido y trató de ocultarse, arrojándose de la lápida y arañando en la grava con las manos. Posiblemente el movimiento de sus pies disparó algún mecanismo, pues al acurrucarse junto a la lápida oyó un crujido, como de una protesta de goznes, que elevaron un sonoro estrépito en el aire de la noche, y la losa que acababa de dejar comenzó a levantarse lentamente ante sus ojos, y entonces vio Harrod que la losa ocultaba unos peldaños, una escalera que descendía en la tierra, de la que brotaba una bocanada de aire viciado y pestilente. Al mirar aterrado hacia la escalera, se dio cuenta de que la luz disminuía fuera del límite de su campo visual, y alzando los ojos vio que la luna se había alejado del claro, y que las sombras se habían aproximado y le rodeaban en un círculo infranqueable, con pequeños puntitos luminosos como ojos. La pálida luz no llegaba a definir sus formas, no eran en absoluto fantasmales, ni mucho menos transparentes, sino que más bien concentraciones de oscuridad. Oyó como un levísimo susurro, casi por debajo del límite de lo audible, que fue aumentando gradualmente hasta convertirse en un cuchicheo cavernoso, provenía del pasadizo subterráneo. No había nadie allí debajo que él supiese, no podía verlo, si sin embargo siguió mirando aterrado hacia la escalera, como esperando de un momento a otro la aparición de una figura envuelta en un sudario, posiblemente con unos fríos ojos azules. El susurro creció y se hizo insistente, urgente, y se convirtió en una voz fría y antigua e indeciblemente corrompida, y entonces comenzó a distinguir las palabras: baja, Harrod, baja. El cementerio viejo de Daneshield se ve poco frecuentado, y transcurrió mucho tiempo hasta que una pareja de enamorados, alejándose del camino principal, casi tropezó con un cuerpo. Estaba tan descompuesto que fue preciso recurrir a una comprobación dental para identificarlo como el desaparecido Elmer Harrod. De haber sobrevivido, Harrod habría cortado la escena por demasiado horrorosa para sus telespectadores, porque tenía la cabeza casi enteramente arrancada del cuerpo y se adhería a él tan solo por algunos jirones de carne putrefacta. Su boca estaba abierta en un perpetuo alarido, y los ojos, casi fuera de sus órbitas, expresaban demasiado horror para ser contemplado mucho tiempo. El cadáver era difícilmente reconocible como humano, estaba casi vuelto del revés, y algún animal había andado mordisqueándolo. Fin.